¿Qué tal, amigos del Sistema Informativo de Tabasco? Me da muchísimo gusto saludar al doctor Abel Iber Sánchez. Él es subjefe en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y está en Tabasco porque hay una reunión muy importante donde, se trabaja con respecto a la Agenda 2030, un documento muy importante después del Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, ¿quién mejor que usted que nos cuente sobre los trabajos que se están realizando aquí en la entidad? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Y efectivamente el día de hoy estamos lanzando la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. Es una capacitación, la cuarta capacitación que se está llevando con estados de la República. Hoy nos están acompañando 30 de 32 estados de la República. Y un tema de la Agenda 2030 es precisamente que su implementación pues, no solamente es a nivel federal, sino es también a nivel subnacional, a nivel de los estados, e inclusive en algunos casos llega a nivel municipal. Hoy nos dieron un ejemplar en uno de los municipios de Ciudad Valles, de San Luis Potosí, ¿no? Donde están aplicándose la Agenda 2030 con resultados, y es un tema no solo gubernamental también, ¿no? Es un tema también de la sociedad, y aquí tenemos una participación muy importante, primero de socios internacionales como la GIZ. Tenemos una participación muy activa del sector privado, del sector social, del sector académico, porque al final de cuentas la Agenda 2030, pues para que se muevan los indicadores, las agujitas, pues es necesario que un esfuerzo de muchas personas, decisiones de muchas personas, acciones de muchas personas para poder incidir en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Escuchaba su conferencia y tocaba un punto muy importante, la parte del ahorro y del crecimiento, ¿sí? Que se tiene que ahorrar obviamente para que también haya financiamientos para algunos proyectos. En ese sentido, ¿qué contempla la Agenda 2030 para poder lograr esos ahorros? Bueno, un tema de la Agenda 2030 y tiene que ver con es el objetivo 17, en donde habla precisamente de finanzas públicas sanas. Hay otros, metas también que se tienen así muy específicas, que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de inclusión financiera, porque al final de cuentas, pues, tanto el sector público como el sector privado, pues tienen que, de alguna manera, ahorrar, decía yo, ¿no? Todos son balances. Si yo quiero comprar algo, pues lo tengo que sacar de algún lado, ¿no? ¿De dónde? Si quiero comprarme ahorita un café, ¿de dónde lo saco? ¿O de mi cartera? O del banco, ¿verdad? O le pido prestado al banco o le pido prestado a alguien de los que están aquí. Es lo mismo en todos los proyectos de inversión, tanto el sector público como el sector privado. Por eso es muy importante mantener los balances macroeconómicos, ¿no? A final de cuentas, cuando se tienen los balances macroeconómicos y el Estado tiene un comportamiento responsable en finanzas públicas, entonces no está absorbiendo los recursos financieros, no está financiando el crecimiento de la deuda pública, y esto permite que existan recursos para que el sector privado pueda invertir, pueda también, ya sea el sector empresarial que en bienes de capital, o los consumidores en bienes de consumo duradero. Por eso es muy importante la parte de los balances. Comentaba yo también que en el caso de la economía muchas veces nuestro ahorro no es suficiente internamente, entonces tenemos que recurrir a ahorro externo. Lo hemos hecho, ahorita tenemos un superávit en cuenta corriente relativamente pequeño, que es como se mide esa transferencia de ahorro externo, pero es así como todo, no todo con medida, ¿verdad? Cuando hemos tenido déficits externos muy grandes y de repente, ¿por qué? Pues porque o tenemos un déficit fiscal muy grande o tenemos proyectos de inversión muy por encima de nuestras oportunidades de ahorro, pues los tenemos que financiar con el exterior. Cuando por cualquier razón dejan de llegar esos recursos, pues tenemos problemas en el país. Por eso es muy importante, la Agenda 2030 nos da esa hoja de ruta en donde nos permite tener el país balanceado. Eso está contemplado pues, en el Plan Nacional de Desarrollo y en todo el esfuerzo de política macroeconómica del presidente López Obrador, que le ha puesto un énfasis muy importante a la salud de las finanzas públicas. Y es que se tienen que reeducar todos los niveles, porque digamos un ejemplo, ¿no? Considero, no sé usted si me equivoco, pues me corrige, algunos municipios, ¿no? Creen que nada más, los recursos pueden obtenerse del gobierno federal, cuando también hay otras opciones donde se pueden jalar recursos para mejorar ya sea infraestructura o programas que abonen al medio ambiente.
Sí, efectivamente, el problema que tienen los estados y municipios por el pacto federal es que la mayor parte de la recaudación pues, la tiene el gobierno federal y luego después se la reparte a través de participaciones, aportaciones. La parte de aportaciones con una fórmula que tiene que ver con la población, que tiene que ver con el nivel de actividad económica. De alguna manera se trata de ayudar más a los estados, o darle un poquito más a los estados que aportan menos y quitarles un poquito a los que aportan más. Es parte del federalismo fiscal. Y hay municipios y estados que casi el 90% de sus recursos provienen de estas participaciones. Y esto los lleva pues, obviamente a la necesidad de tener que buscar otro tipo de recursos, ¿no? Pero pues eso implica aumentarles el impuesto a las personas. En este caso, por ejemplo, en los municipios tienen una forma de allegarse a recursos que es a través del impuesto predial, que es a veces no tan popular, ¿verdad?, cuando aumentan el impuesto predial, pero es una manera también pues, de llegarse a recursos y que la gente también sepa, ¿no?, que lo que está pagando pues tiene que estar verse reflejado en la provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? Desgraciadamente para la ciudadanía, cuando uno ve va uno caminando y ve un bache, ¿a quién le echa la culpa? ¿Al municipio, al estado o a la federación, ¿no? Regularmente le echan la culpa a los tres, pero pues son diferentes niveles de responsabilidad. La concurrencia de facultades es un tema en política pública, pero por eso sí es muy importante que los estados y municipios pues vayan buscando también una manera de que tengan un financiamiento más sano y fuentes de recursos más sanos que no les dé un poquito más de libertad y no dependan tanto de los recursos federales. Pero digo, en algunos estados y municipios es un poquito complicado porque, como vuelvo a comentar, ¿no?, hay estados que tienen 90%, hay otros como Ciudad de México, Nuevo León, que es mucho menos, pero pues las mayores ingresos fiscales provienen de la recaudación del ISR, del IVA, del IEPS, que son impuestos federales, que siempre es mucho más eficiente que sea la autoridad federal la que los recaude. ¿Y cómo andamos en ese sentido aquí en Tabasco? No tengo el dato exacto, pero deben andar arriba del 85-90%, que es más o menos el promedio de todos los estados, ¿no? Realmente eso no es, son un poquito los estados, vuelvo a comentar, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, porque tienen una gran cantidad de impuestos que se cobran ahí, en Nuevo León también, pero hay otros estados, la mayoría, ¿no? Prácticamente casi son todos que tienen una participación muy importante de participaciones como parte de sus recursos totales. Platicamos que, bueno, el contar con una agenda, la Agenda 2030, no quiere decir que los problemas del país, los problemas de los estados y los municipios se vayan a resolver de la noche a la mañana, sino que se tienen que ir dando pasos firmes para poder llegar al objetivo. En ese sentido, ¿qué podemos interpretar nosotros, los tabasqueños, en ese caso, poniéndolo un poco aquí local, ¿qué podemos esperar los tabasqueños de la Agenda 2030? ¿Cómo nos va a beneficiar? ¿Para qué nos va a servir? Para explicarle un poquito a las personas que nos ven. Bueno, la Agenda 2030 es una visión, ¿no? A final de cuentas, lo que hace en la Agenda 2030, un grupo de países se reunieron, no fue la ONU, fue un grupo de países en donde identificaron 17, objetivos de desarrollo que tienen que ver con problemas que enfrentan todos los países. Entonces, estamos hablando de que no haya pobreza, cero hambre, salud, educación de calidad, igualdad de género, la parte de agua que esté, ¿cómo se llama?, limpia, la parte de que tengamos energía renovable, un trabajo decente y crecimiento económico. O sea, todos los objetivos pues, son comunes para todos los países, ¿no? Igual Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, México, Uganda, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, el que sea, todos tenemos estos problemas, ¿no? En mayor o menor medida dependiendo de nuestro grado de desarrollo, pero en función de eso es un esfuerzo muy interesante porque lo que hicieron todos estos países fue, borrar las fronteras ideológicas, geográficas, físicas, religiosas, de todo tipo y tratar de afrontar estos problemas y de alguna manera pues estos 17 objetivos de desarrollo sostenible pues aplican para prácticamente pues todos los estados, todos los países, todos los estados, a lo mejor alguno habrá que
por ejemplo, si no tiene costa, ¿no? Guanajuato, pues, no le aplicará tanto el 14, ¿no? Pero pues de alguna manera, pues ahí tenemos, bueno, yo soy de Guanajuato, tenemos ahí algunas presas, ¿no? Y bueno, pues ahí el punto importante es que todos estos objetivos de desarrollo sostenible tienen también unas metas, ¿no? Unas metas en donde vamos dándole un seguimiento, porque a final de cuentas, cuando hablamos de que no haya pobreza, pues partimos de un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el nivel de pobreza, la pobreza extrema, la pobreza general que hay en el país? Y pues tenemos que llegar a un número. No podemos decir que para el año 2030 se vaya a eliminar completamente, pero sí que haya una dirección de que se pueda eliminar por lo más lo más posible. Y atrás de esto pues hay una serie de medidas que aplican todos los estados, dependiendo su soberanía, dependiendo sus programas sociales, sus políticas públicas. Pero lo que es muy importante es que todo está conectado. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están conectados. Entonces no podemos hablar, por ejemplo, de que no va a haber pobreza si por otra parte tenemos un problema de cambio climático. Entonces el cambio climático muchas veces lo que hace es lo que estamos viendo, están subiendo el nivel de los mares, tenemos fenómenos meteorológicos bastante impredecibles, y esto muchas veces provoca que la gente que está en una localidad, que está viviendo de manera sustentable, está en su tierra, pues de repente pues ve inundado su parcela, o al contrario ve sequía, ¿no? Deslave de tierras, etcétera, y esto pues obviamente el cambio climático le está afectando su patrimonio, y de alguna manera pues él tiene que resolver su problema muchas veces migrando. Entonces muchos de los patrones de migración que tenemos y replicación de pobreza pues tiene que ver con estos fenómenos que estamos empezando a comprender. Por eso es muy importante esta discusión que se tiene en la Agenda 2030, en donde todos estos temas los vemos de manera integral, ¿no? De manera sistémica. Entonces, si ustedes ven cualquiera de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son aplicables pues no solo a nivel de un estado, de un municipio, inclusive de una organización, de una empresa, de una familia, ¿no? A final de cuentas lo que tenemos aquí son decisiones de millones de personas. Vuelvo a comentar, tenemos indicadores, pero para que se muevan estos indicadores pues se tienen que generar una serie de decisiones de millones de personas en cuestiones que a lo mejor pueden ser tan sencillas, como por ejemplo cuando en la mañana nos levantamos y apagamos la luz, ¿no? Una cosa tan sencilla como, oye, no le abras tanto a la llave, no le abras tanto a la llave cuando te estás lavando los dientes. En el tema, por ejemplo, de la parte de trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Que ese es un punto en donde tenemos que ver cuáles son los límites que tiene un país en términos de crecimiento económico, que no sobreexplote los recursos naturales, porque al final de cuentas pues estos tienen que durar para generaciones futuras. Entonces la Agenda 2030 nos da ese marco de referencia, de análisis y totalmente sistémico, y es comentábamos todas las participaciones que estuvimos hace rato, se ve como una visión, ¿no? Para la Agenda 2030, qué tipo de país, no solo de país, de mundo queremos, y para que lo podamos lograr, pues es un punto común, de objetivos comunes, en donde estamos muchos países tomando acciones de manera colaborativa para poder resolver estos problemas que aquejan. A lo mejor se han aquejado desde siempre, ¿no? Pero nunca nos habíamos dado cuenta, nunca nos habíamos sentado para tratarlos, resolverlos de manera conjunta, ¿no? Que ese es el trabajo que se está haciendo en muchos países en lo individual. Por eso venimos nosotros a los estados, por eso queremos vender la idea que no es un tema nada más del gobierno, ni del federal, ni del estatal, es de todo. Es una tarea que compete a todos, porque incluso usted mencionaba, ¿no?, que están trabajando en los temas de manera sistémica, que entre ellos está el tema de la ecología, el cambio climático, ¿no?, y el desarrollo sustentable, que es algo, digamos, que son las columnas vertebrales de la agenda, ¿no? Y bueno, en realidad, pues, por ejemplo, si usted lo ve para nuestro país, el tema central de la gente es cero pobreza, y eso checa muy bien con el plan del presidente López Obrador, que dice primero los pobres, ¿no? Entonces ahí está enfocado esa parte, y lo que queremos es que no haya pobreza, y la pobreza tiene muchas manifestaciones, no solamente es que la gente no tiene ingresos,
es que no tiene acceso a muchos servicios, tiene carencia de servicios, por ejemplo, a alimentación, por ejemplo, a salud, por ejemplo, a educación, que inclusive que haya problemas de género, ¿cómo se llama?, de desigualdad de género, o inclusive, por ejemplo, puede ser una comunidad que tenga ingreso porque tiene una actividad económica muy productiva, pero si no tiene agua limpia, no tiene, pues no podemos decir que están resolviendo el problema de pobreza. La pobreza es un problema multidimensional y así hay que verlo, y de alguna manera lo que hace la Agenda 2030 nos permite esa discusión sistémica de estos problemas, ¿no? Okay. Y bueno, también respecto al manejo de los recursos, la transparencia que usted también ha mencionado, y bueno, es algo que tiene mucho que ha hecho mucho hincapié el presidente en la transparencia, el orden en el manejo de los recursos, y bueno, también ver otras opciones es parte también de la estrategia, ¿no?, que tienen para el desarrollo de los municipios, de los estados. Sí, porque lo que hace la Agenda 2030 de alguna manera pone una, digamos, nosotros nos gusta decir hoja de ruta, pero digamos, si un municipio quiere hacer un plan de desarrollo, si un estado quiere hacer un plan de desarrollo, inclusive el plan de desarrollo nacional, pues de alguna manera tiene que tocar estos puntos, ¿no? Todos, más, menos, por eso comento, por ejemplo, a nivel de los países, ¿no? Son diferentes problemas con diferentes grados, pero al final de cuentas, pues yo creo que están bien resumidos, pues es que estos temas se tienen que atender de manera pues puntual, ¿no? Hay 169 indicadores que les tenemos que dar seguimiento, tenemos que estar viendo cómo se mueve la aguja y cómo nos acercamos a ese cumplimiento de metas. También mencionaba que en base aplicando todas estas estrategias que están dentro de la agenda, en su conferencia hablaba de un crecimiento de hasta un 4% en la economía del país, ¿no?, para el próximo año. No, para el próximo año no. Perdón. No, bueno, no. De un crecimiento de un 4%. Sí, comentaba yo que necesitamos un crecimiento, o sea, el potencial de crecimiento que tiene la economía es del 4%. Si utilizamos todos nuestros recursos productivos para alcanzarlo, ¿no? Y vamos empleando, digamos, que bien las estrategias, ¿no? Pues, precisamente es una visión que tenemos para el año, por lo menos 2024, ¿no? Para el año 2024 nos estamos planteando crecer al 4%. Obviamente, pues este año ya no crecimos. El año que entra, pues vamos a crecer un poquito más. Pero la idea es que muchos de los programas del presidente, junto con los programas por ejemplo, que se anunció la semana pasada, el programa de infraestructura por parte del sector privado y el sector público, que se va a estar actualizando de manera periódica, junto con algunos programas sociales que se están aplicando, junto con un marco de estabilidad macroeconómica y junto con otro marco de respeto al Estado de Derecho, pues es la manera como podemos nosotros alcanzar ese potencial de crecimiento, ¿no?, de 4%, que por cierto no lo hemos crecido en los últimos 30 y tantos años, por ahí algún piquito, ahí algún año así aislado, pero en realidad pues, el crecimiento promedio que hemos tenido ha sido de 2.4%. Okay. Y bueno, con esta agenda y todas las estrategias que viene implementando el gobierno federal, desde su punto de vista, ¿cómo vislumbra el próximo año? Bueno, va a ser un año en donde definitivamente vamos a crecer mucho más de lo que crecimos este año, en que baso mi optimismo, ¿verdad? Un punto muy importante pues está por aprobarse, esperemos, ¿no? Por parte del Congreso de los Estados Unidos, que ya terminen las discusiones del famoso TEMEC, ¿no? Que esto le va a dar le va a quitar un factor de incertidumbre que tiene la economía mexicana, porque estamos en que si tenemos NAFTA y Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, estamos ahí en medio. Esa inquietud pues están ahorita trabajando en Estados Unidos con el Congreso americano, funcionarios de la Secretaría de Economía y del sector privado, pues tratando de que ya se concluya ese tema, ¿no? Estamos optimistas al respecto. El otro pues tiene que ver con el programa de inversión que se ha estado anunciando, que se va a estar anunciando. Ya pasó este primer año, digamos, de ajuste en términos de que se hicieron revisión de muchos programas, de muchas cuestiones que tienen que ver con actividad económica. El próximo año pues no va a haber esas trabas. Eso también va a permitir que la economía tenga un poquito más de respiro para crecer, aunado a que pues seguimos con el tema del ajuste en las finanzas públicas, en donde lo que se hizo en este año 2019 fue hacer una reestructuración
optimización del gasto público para dirigirlo, o sea, se quitó todo lo que era la grasita, todo lo que era ineficiencia en el gasto público, para dirigirse por una parte a los programas sociales y por otra parte que quede algún espacio para programas de infraestructura. Eso es lo que nos hace a nosotros optimistas en cuanto al crecimiento del año que entra, no sin soslayar pues algunos riesgos que se puedan tener de crecimiento económico de varios países, incluyendo Estados Unidos, que pueda estar reduciendo su ritmo de crecimiento económico. Entonces, pero dentro del entorno externo, que ese entorno externo pues no lo controlamos, pues lo que tenemos que hacer es la chamba desde el punto de vista interno para mantener la confianza, que siga fluyendo la inversión, que se siga aplicando de manera eficiente el gasto público, y de esta manera pues como podemos esperar un crecimiento pues mucho mayor al que tuvimos este año. Algo que siempre ha dicho el presidente es que el objetivo de él es acabar con las desigualdades que existen entre el norte, el sur y el centro, con el centro del país igual, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ven ustedes a Tabasco? No, lo vemos muy bien. Yo creo que dicen que Tabasco es un Edén, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, no, lo vemos muy bien, pues está, digamos, el sector energético aquí en Tabasco, que es uno de los motores que existen y es una de las prioridades digamos, del programa económico. Hay muchas empresas que están invirtiendo en el sector energía, Pemex está también aumentando sus inversiones, entonces en ese sentido, pues sí se ve un panorama bastante favorable para Tabasco para el próximo año. Mucha de la actividad que también que se están viniendo algunas dependencias aquí al estado, pues eso quiera que no, pues aumentan los vuelos, ¿verdad? Aumenta los hoteles, el comercio, los restaurantes, todo, pues es derrama económica. Yo veo que Tabasco pues tiene una oportunidad muy grande de crecer, y obviamente pues digo, si lo vemos con la Agenda 2030, pues no nada más enfocada a la parte de hidrocarburos, ¿no? Sino que también puede ser una oportunidad para que puedan diversificar su economía y que en el futuro pues sean menos vulnerables. Hemos tenido reuniones con varios empresarios y hay muchos proyectos muy interesantes en el estado, proyectos de infraestructura pendientes, experiencias de otros estados que han sido exitosas, pero yo creo que se pueden aplicar aquí en Tabasco. Yo creo que las perspectivas de Tabasco pues son bastante positivas. Okay. Bueno, doctor, pues finalmente, ¿con qué mensaje nos deja a los tabasqueños, al auditorio del Sistema Informativo de Tabasco de Diario Presente? No, pues que nos apoyen en la implementación de la Agenda 2030. Tabasco tiene una oportunidad muy grande de crecimiento económico, de poder diversificar su economía, y obviamente pues todos estos 17 objetivos de desarrollo que se plantean en la Agenda 2030, pues es algo que tenemos nosotros que seguir como ciudadanos todos los días. Podemos poner nuestro granito de arena, no esperar que sea el gobierno al que nos dicte las normas. Muchas cosas, muchos de los temas que estamos viendo hoy son a veces de sentido común, a veces con una directiva de política pública, pero yo creo que todos tenemos la misma visión de entregarle un mejor estado, país y planeta a las próximas generaciones, y yo creo que la Agenda 2030 nos pone en esa hoja de ruta, y que lo veamos como visión, y cuando lleguemos al 2030, que nada más faltan 10 años, pues nos estaremos planteando otras metas. Seguramente muchos esperemos que cuando hagamos la evaluación para el 2030, muchos de estos temas que estén completamente resueltos, seguramente van a aparecer retos nuevos, ¿verdad? Ahorita esto es la fotografía de lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Ya cuando lleguemos al 2030 seguramente aparecerán otros retos pues, que hay que afrontarlos en su oportunidad, ¿no? Que eso ya le tocará a los jóvenes. Muchísimas gracias, doctor. Esta ha sido la entrevista con el doctor Abel Iber Sánchez, subjefe en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República.